Muy bien, mis amados. En esta mañana vamos a hablar de la intimidación. Entonces quiero que vayamos a nuestras Biblias. Prepárense, preparen los dedos hoy porque vamos a ir de tapa a tapa. Saben que no me gusta, o que generalmente cuando predico no digo 1 o 2 versículos, sino que vamos para todos lados. Así que no se frustren si no encuentran los libros, si todavía no están así ágiles. La idea es que vayamos aprendiendo y vayamos encontrando los libros. ¿Amén? Así que vamos a abrir el sermón de hoy con el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Amén? ¿Sino de qué? De poder, de amor y de dominio propio. ¿Amén? Quiero que podamos entender algo en esta mañana, y es que el Señor nos hizo espíritu, alma y cuerpo, y la intimidación es espiritual, es un espíritu. Muchas veces dicen, es muy fuerte eso. No, pero es un espíritu. Y el temor y la intimidación no provienen de Dios. Es justamente lo contrario del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios, en ese mismo versículo donde dice que Dios no nos dio un espíritu de temor, ahí mismo está la respuesta para nuestra vida, que nos dio que entonces, si no nos dio de temor, y hay temor, hay intimidación en nuestra vida, ¿de quién proviene ese espíritu? Del enemigo. Amén, para atormentarnos, para asustarnos, para frenarnos, para poner tropiezo a nuestra vida. Amén. Pero lo que es de Dios no es así, porque todo lo que Dios hace es bueno. Cuando Dios hace algo en tu vida es para prosperar, es para crecer, es para avanzar, no es para retroceder. Al menos que el retroceder por un momento sea para reparar algo que tengas que reparar. Amén. Porque muchas veces uno dice, no, el pasado pisado, pero hay cosas que muchas veces tenemos que resolver de atrás. Solo para eso tenemos permiso de mirar hacia atrás. Amén. Pero los que pusimos las manos en el arado, dice la palabra, no somos dignos de mirar hacia atrás, entonces tenemos que avanzar. Y el Espíritu Santo eso es lo que hace. Y miren qué impresionante la oración del apóstol Pablo en Efesios. Efesios capítulo 1, si me acompañan. Efesios capítulo 1. Versículo 15 al 22. Y esta es nuestra oración en esta mañana, ¿amén? ¿Saben qué es poderoso cuando uno ora y usa la palabra de Dios mientras está orando? Muchas veces uno dice, ay, yo no sé cómo orar, ¿qué le digo a Dios? ¿Cómo le pido? Ok, cuando no sepan, agarren la Biblia y empiecen a leerlo en alto, empiezan a declarar las palabras que salieron de la boca del Señor, ¿no? Inspiradas por el Espíritu Santo sobre estos varones que las escribieron. Efesios 1, 15, 22 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Miren lo que oraba Pablo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, miren, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué él oraba esto? Para que sepáis cuál es la herencia a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y para que también sepamos versículo 19, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Miren todo lo que oraba. Y para que versículo 20, operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Amén. ¿Saben por qué muchas veces erramos? Porque no conocemos lo que la palabra de Dios dice. Muchas veces vemos cómo la iglesia de Cristo puede caer en equivocaciones y en errores solo buscando la manifestación del Espíritu Santo. Pero he comprobado a través de tantos años de servir al Señor que la mejor manera de mantenerse lleno del Espíritu Santo es leyendo su palabra. Amén. Es la mejor manera. Cuanto más
te metes a leer la palabra del Señor, más lleno del Espíritu Santo estás. ¿Por qué? Porque tu entendimiento se va abriendo, porque empiezas a ver que tu realidad puede ser una, pero espiritualmente hay otras cosas que se van moviendo. Y hay un lugar en tu vida que es espiritual. Y no hay batalla que tú tengas en el Espíritu que la puedas vencer humanamente. Amén. Muchas veces porque estamos corriendo, estamos fatigados, estamos cansados, lo que hacemos es tratar de resistir físicamente. Y esta batalla no se puede pelear ni se puede ganar de esa manera. Amén. Fíjense entonces, ¿qué pidió Pablo cuando oró por la iglesia? El conocimiento del Señor, que el Señor alumbre nuestros ojos del entendimiento, que tenemos un lugar en el Espíritu y que en ese lugar Cristo nos sentó, donde Cristo nos sentó con Él, es un lugar de autoridad. Hoy a la mañana compartíamos con el pastor algo, ¿no? Mucha gente ama el Salmo 91. ¿Cuántos lo amamos, no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Todos decimos, wow, qué hermoso, estoy bajo la sombra del Omnipotente. Pero mucha gente realmente no habita bajo el abrigo del Altísimo. Hay gente que solo está como de visita, que entra y sale, ¿no? Pero no habita. Entonces, muchas veces cuando suceden cosas la gente se frustra y piensa que Dios le falló, pero no entienden el concepto de lo que es habitar. Habitar no es, ok, Señor, el domingo ahí siento tu presencia y el resto de la semana o cuando salgo de la iglesia ya no pasa nada. Mi vida espiritual continúa. Yo sigo habitando el abrigo del Altísimo porque yo tengo una relación con Él, porque amo tanto a mi Señor que no puedo vivir sin Él. Amén. Entonces, si yo quiero habitar en ese lugar de protección y de cuidado, si yo quiero estar ahí, primero tengo que tener esa relación con el Espíritu Santo, con mi Señor, para poder habitar bajo el Altísimo y no usar la palabra visitar, ¿ok? Es habitar. No estoy de visita, estoy en un lugar donde mi relación con el Espíritu Santo es permanente. ¿Amén? ¿Estamos todos acá? Ahora, el Señor nos dio una posición, ¿no? Que era la que Pablo oraba para que la iglesia de Éfeso comprendiera. Tenemos una posición y muchas veces la gente dice, yo soy un hijo de Dios, a mí no me puede pasar nada, yo soy un hijo de Dios, tengo autoridad. Amén, tenés autoridad, pero la posición no es algo permanente, no es como un puesto de trabajo que te lo dan y no lo perdés porque tenés acomodo. ¿No? Muchas veces pasa eso, que por ahí ni trabaja ni hace nada, o si trabaja, trabaja mal, pero nadie lo mueve porque es el hijo de fulanito. Nuestra posición en Cristo la podemos perder. Nuestra autoridad en Cristo nos ha sido delegada, pero se puede perder. Y ustedes por ahí dicen, uy, wow, ¿cómo la puedo perder? La podemos perder a través del pecado o dejando que el enemigo nos la robe. Muchas veces por falta de conocimiento no ocupamos el lugar o no usamos la autoridad que Dios nos dio porque no lo sabemos. Entonces muchas veces somos niños espirituales y todo tiene su tiempo. Amén. Hasta que comprendamos cuál es nuestra posición en Cristo. Pero ¿cómo la puedo perder? Y vamos a ir un poquito al jardín del Edén. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Algunos he escuchado cada comentario, cuando vaya al cielo lo voy a agarrar a Adán y va a ver. No. La realidad es que la Biblia usa la palabra engaño, cuando la serpiente engañó a Eva. Pero el gran problema no fue cuando la engañó a ella, sino cuando él accedió con su propia decisión ante el pecado, ante lo único que Dios le había prohibido. Pero cuando Dios creó al hombre y a la mujer, le dijo, Adán, señorea en el Edén. Vos estás por encima de todo, de las bestias, del campo, de los árboles. Todo es hecho por tu gobierno. Y aún Dios, conociendo lo que iba a suceder, no le dijo, uy, este va a meter la pata, mejor se lo sacamos y lo agarro. No, no, no. Lo que Dios le dio al hombre, le dio al hombre. Entonces muchas veces nosotros caemos en ese error, ¿no? De decir, ay, Señor, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Hacelo vos, yo no puedo. Y sobre todo con el tema de la intimidación y con el temor, ¿no? Que está detrás de la intimidación. Muchas veces hacemos lo mismo. Esperamos que Dios milagrosamente haga algo. Cuando nosotros somos los que tenemos que levantarnos, tomar autoridad, ejercer la autoridad que Dios nos dio y echar ese espíritu fuera de nuestra vida y fuera de nuestra casa. ¿Saben qué? Llegué a un punto en que me cansé de ver a la gente cansada. Muchos de ustedes quizás se sienten que están deprimidos, que no saben qué les pasa. Yo les quiero decir que la mayoría de la gente que está deprimida no está deprimida, que tiene los síntomas, pero lo que están es intimidados. Amén. Que muchas veces el enemigo te mintió de tal manera que no te deja levantarte, que no te deja ejercer tus dones. Pero el punto es que esta batalla no la gana el más fuerte. La gana el que se levanta en el nombre del Señor y batalla. Amén. No es por nosotros, es por Él.
Y entonces en el capítulo 1 de Efesios, en el versículo 19 al 20, él oró eso, ¿no? Conocer la esperanza a la que él nos llamó. La supereminente, como algo impresionantemente grande. Grandeza de su poder. Para con nosotros los que creemos. Amén. Ahora, el versículo 23 me gusta, porque todo lo que Cristo venció, que dice que se lo dio a la iglesia, ¿no? Versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo aquel que la llena en todo. Entonces la transgresión, cuando hay una línea, ¿no? ¿Vieron cuando ven un cartel que dice no trespass? No podemos traspasar, hay una línea que tenemos que marcar. Y esto quiero que lo aprendamos todos. Hay una línea en tu vida, hay una línea en tu casa, que esa línea no se puede pasar. Esa línea se llama transgresión, pecado. No quiere decir que no fallemos, amados. Todos estamos en batalla y cada uno tiene sus debilidades. Pero esa línea hay que ponerla bien en claro. Nuestros hijos tienen que conocerla. El que tiene esposo o esposa tienen que conocerla. Acá hay una línea que nosotros no podemos traspasar, ¿sí? Porque cuando nosotros cruzamos esa línea, eso es lo que nos va a robar, la posición y lo que el Señor nos dio. Ahora, la Biblia dice que nosotros tenemos abogados si pecamos, ¿no? Así que simplemente si alguien transgredió o cruzó al otro lado donde no debía, tocó lo que no debía, miró lo que no debía, hoy es el día para decir, Señor, me pongo a cuenta contigo. Quiero estar en esos lugares celestiales sentado contigo, quiero tener la autoridad y ejercer la autoridad. Mis amados, ustedes tienen la autoridad, pero si no la ejercen, es lo mismo o es peor que no tenerla. Amén. No vine a retarles, vine a despertarles. Amén. Y primero la palabra despertó mi espíritu. Esto primero es para mí, ¿ok? Una de las frases que me encantan es que la resistencia espiritual, para el que anota, es la resistencia espiritual requiere asistencia espiritual. ¿Cuántos muchas veces se dan cuenta que algo feo se levantó? ¿Y cuántos en vez de ir y levantarse y tomar acción, dicen, ok, me voy a tirar porque no doy más, estoy tan cansado que esta batalla que la pelee el Señor? Y después cuando nos levantamos está peor la cosa. Nos despertamos y nada cambió. Y nada va a cambiar. Porque hay algo que Dios te dio a vos. ¿Sí? Una vez me pasó en un lugar que fuimos a ministrar con el pastor en otro país, no fue acá, que alguien vino y quiso orar por mí y yo estaba a punto de ministrar y esa persona me bloqueó, me intimidó. Había algo que traía que realmente no pertenecía al Espíritu Santo de Dios. Y cuando me tocó ministrar, mis amados, yo estaba tan frustrada que no sabía dónde iba mi mensaje. Tenía todo tan claro lo que tenía que ministrar, pero había sido bloqueada. No me di cuenta en ese momento qué era lo que a mí me perturbaba. Quería que la gente orara para ver qué era, para buscar y escuchar la voz de Dios, qué era lo que a mí me estaba pasando en ese momento. Ok, les quiero decir que en esa administración yo sentí que no pasó nada. Me sentí frustrada, nos volvimos en un retiro todo el fin de semana y yo iba a la presencia de Dios y decía, Señor, ¿qué pasó? Si estábamos tan listos. Sentía que tenía la palabra para darles, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es que algo entró a través de esa persona cuando oró por mí, porque yo le abrí mi corazón y esa persona me intimidó. ¿Sí? En ese momento, no sé, algo se bloqueó dentro mío al punto que no podía ni siquiera escuchar la voz del Espíritu Santo para entender qué es lo que estaba pasando. Mis amados, tenemos que aprender y tenemos que levantarnos. Si se los cuento es para que sepan que la intimidación no es de acuerdo a la personalidad. Si alguien es tímido, no creo que esto lo ataque. No, la intimidación ataca a todos, a todo el que pueda para bloquearnos, para dejarnos frisados, para dejarnos inútiles. Amén. Y como les dije, cada uno, de acuerdo a la personalidad, va a reaccionar quizá a la intimidación. Unos van a hacer de cuenta que no pasó nada y que siguen. Pero otros se van a quedar bloqueados, se van a quedar callados, algo se va a romper. Ahora, si quizá hubiera resistido espiritualmente, hubiera pasado algo. Pero traté de hacer como que no pasaba nada y seguimos. Y no pasó nada, literalmente. Pero la Biblia dice que el Señor lo que nos dio es un espíritu ¿de qué? De poder. Entonces quiero que veamos en Efesios 3:20. Vamos a leer 3 versículos acerca del poder. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según ¿qué? El poder
que actúa en nosotros. Vamos a ir a Efesios 6:10 rápidamente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Amén. Y vamos a ir rápido a Romanos, o se los leo yo, Romanos 15:13. Dice, Dios os llene de gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué es lo contrario al poder? ¿Qué es lo contrario a la valentía que te da el poder? ¿Se acuerdan en Hechos 1:8 cuando dice recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo? El poder de Dios lo que hace es traer valentía a tu vida. Es que vos puedas seguir adelante y no en tu fuerza, no en tu capacidad, sino en el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué leemos la Biblia? Porque el conocimiento de lo que Dios dijo y estableció nos trae poder a nosotros. ¿Por qué poder? Porque entiendo, porque aprendo, porque sé qué posición tengo en Cristo, porque sé lo que Dios me otorgó. Y no hay otra forma que lo sepa si solamente escucho la palabra el domingo. Amén. Necesitamos desempolvar las Biblias y abrirlas. Entonces, una de las cosas que encontré, lo contrario, ¿no?, a la valentía, ¿qué es? El temor. Es esta intimidación de la que estamos hablando. Y si se fijan en el libro de Samuel, ¿saben qué es? Primera y segunda de Samuel son mis libros favoritos del Antiguo Testamento. Primera de Samuel, capítulo 13, nos habla de que Saúl estaba con un ejército pequeñito que tenían que conquistar. 13 es del 1 hasta el 14, es un montón que hay que leer. Pero era una batalla contra los filisteos. Y dice que, se los hago cortitos, aunque sea después léanlo en casa. Pero dice que en esa batalla contra los filisteos, el ejército de lo que era el ejército que estaba con el rey Saúl, el rey de ese momento sobre Israel, ellos tenían como unos 3.000. Pero el ejército que estaba contrario, el de los filisteos, era un ejército de más de 30.000. El tema es que Saúl estaba miedoso. Y él como rey contagió al resto del ejército. Para hacerle corta la historia, al ver todo el ejército del enemigo, lo que el pueblo o el ejército de Dios hizo fue esconderse. Algunos corrieron a cisternas, otros corrieron a cuevas, otros se metieron en el río, otros desaparecieron, se volvieron a la ciudad donde tenían que estar. El punto es que muy poquitos quedaron al lado del rey y estaban temblando como el rey temblaba, porque un espíritu de temor estaba sobre él. Y mis amados, lo que tenemos lo pasamos, no hay otra forma. Entonces dice que, ¿se acuerdan el pasaje tan conocido donde el pueblo se le empezó a amotinar a David y lo empezó a presionar, los pocos que habían, y le decían, presenta un sacrificio, no sea cosa que el enemigo venga y nos derribe a todos? Pero era algo que el rey no podía hacer, no tenía la autoridad, no era la forma de Dios para hacerlo. Tenían que esperar al sacerdote y el sacerdote dijo que él iba a ir, que tenían que esperar. Ahora, lo que hizo David por el temor de que el pueblo se le amotinara fue lo que no debía hacer, presentar ese sacrificio ante Dios, ¿sí? Entonces dice, cuando estaba terminando toda la ceremonia y el sacrificio, dice que llegó Samuel y se acuerdan que le dijo a Samuel, locamente has hecho esto, ¿no? Como diciéndole, ¿qué hiciste? Y ahí es cuando su reino terminó. ¿Por qué? Porque muchas veces, lección para todos, cuando uno tiene miedo, no puede esperar. Uno empieza a hacer cosas humanamente y a querer solucionar cosas que le tocan a Dios, que son a la forma de Dios, pero por temor necesito hacer algo, no puedo esperar en Dios, tengo que hacerlo yo, tengo que resolverlo yo. Entonces fíjense cuando muchas veces somos impulsivos y hacemos cosas que no debemos, tomamos decisiones que no tenemos que tomar, fíjense qué es el fondo, qué es en el fondo de nuestro corazón lo que nos motiva a hacer eso. ¿Por qué no podemos esperar? ¿Por qué no podemos confiar? Porque la fe es exactamente lo contrario al temor. El punto es que por eso fue lo que mató el reinado de Saúl. El propósito de Dios para su vida era una dinastía, un reino permanente sobre ese reino. Pero ese mismo día lo perdió. Y mientras tanto Dios tuvo que buscar otro varón. ¿Sí? Después de eso ves que la vida de Saúl va más en decadencia. Dios los manda a exterminar un pueblo enemigo que eran los amonitas, se guardan cosas, no exterminan todo. Amén. En cambio empezás a ver la vida de David, ¿no? Donde David es ungido,
donde aún el mismo Samuel le tenía temor a Saúl, diciendo, ¿cómo, Señor? Cuando el Señor le da la palabra y dice, andá y ungí a uno de los hijos de la casa de Isaí. Samuel dice, no, pero si Saúl se entera me va a matar. O sea, todos sabían que Saúl había códigos que no los tenía. Quizá ustedes digan, ok, yo trato de caminar una vida recta, pero sé que hay cosas en mi vida que no me estoy comportando como debo, que no estoy haciendo como debo. Ok, es tiempo quizá de despertar, es tiempo de salir de la comodidad y permitir que el Espíritu Santo trabaje en las áreas que tiene que trabajar en nosotros para que nosotros podamos ser fortalecidos, levantados, usados y todo lo que soñamos en Dios y mucho más. Amén. Pero dice que Dios llama a David y antes de eso, ¿se acuerdan los famosos aún libritos que les leemos a nuestros hijos con la historia de David y Goliat? Una historia que todos conocemos, así es como David fue promovido, así es como comenzó realmente a ser reconocido, aunque mucho antes él había empezado en el proceso de Dios. Amén, eso es otra prédica. Pero fíjense algo, el padre de David le dice, ¿sabes qué? Tus hermanos están en batalla, hace 40 días que están en la guerra, andé y llevarles algo de comer. ¿Se acuerdan la historia? Y cuando David va, le deja a la persona encargada la comida y todo, y cuando va a chequear cómo están los hermanos, se encuentra que ahí salía Goliat, ¿no? El gigante del ejército enemigo. Para que se den una idea, si estuvieron alguna vez en una cancha de básquetbol, dice que en la cabeza de Goliat era 5 pies más alta que el aro del básquetbol. O sea que era intimidante, era grande. Por eso el arma o la flecha que tenía, ¿no? Dice que la punta solamente pesaba como, no me acuerdo, pero es muchísimo. Era todo intimidante. Y dice que salía y decía, a ver quién me van a mandar, alguien que venga, pelee contra mí y nos venza. Si nosotros vencemos, decían los filisteos, ustedes van a ser nuestros esclavos. Si ustedes vencen, ustedes van a ser nuestros esclavos. Y dice que eso fue por 40 días, pero que estaban todos aterrados, inclusive el rey Saúl. Seguíamos con lo mismo. Estaba intimidado. Pero dice que cuando David lo vio, algo se enfureció adentro de él. ¿Saben por qué? Porque él conocía la potencia de Dios en su vida, porque él conocía la autoridad que Dios le había dado, porque él en su tiempo de proceso había aprendido a matar al león, al oso y a todo lo que quería venir a robarle el fruto de su trabajo, no las ovejas, siendo pastor de ovejas. Entonces dice que cuando los miró le dijo a los hermanos, ¿quién es este? Para que venga, ¿no? Y despierte o esté en contra del ejército celestial. ¿Quién es este filisteo incircunciso, ¿no? Como menospreciándolo, ¿no? Entonces uno de los hermanos, el hermano mayor, del que más esperaba, el varón de guerra, el que muchas veces, el primero en todo, ¿no? Del que se esperaba todo, está totalmente intimidado. Pero como cuando David dijo eso, creo que no era consciente de que lo que estaba haciendo era confrontar el corazón de ellos, diciendo, ¿ustedes son el ejército de Dios? ¿Y qué les pasa? ¿Por qué no lo enfrentan a este varón? Y dice que el hermano lo miró y ¿qué le dijo? ¿Quién se acuerda? Le dijo, ¿qué haces acá? ¿Para qué viniste? ¿Por qué no te vas con una de esas poquitas ovejas? Hay otra versión que dice, flaquitas ovejas, que pastoreás. Yo conozco tu corazón y conozco le dijo, tu malicia y tu soberbia. En realidad simplemente lo que estaba haciendo lo que mucha gente hace hoy en día. Sin querer tirarte a vos el propio reflejo de lo que está en el corazón. Quizás vos muchas veces no estás en situación que decís, ¿cómo termino esta situación así? ¿Cómo me encuentro en esto si no hice nada? Y la otra persona me ataca. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa? Que simplemente muchas veces por la soberbia, sí, es la soberbia el peor de los males. Es más fácil reflejar en el otro lo que le pasa. Y una de las cosas que miraba es que muchas veces por la personalidad y por todo lo que este varón, el hermano mayor de David, significaba, su reacción fue lo que mucha gente cuando está intimidada hace. En vez de reconocer que está en temor, es tirarte a vos toda la basura y vos sos el culpable de todo para no hacerse cargo de lo que pasa adentro. Mis amados, que no seamos nosotros los que hacemos eso. Amén. Si lo comparto es para que nosotros crezcamos y no permitamos que eso suceda en nuestra vida. Que podamos reconocer hoy si estamos intimidados. Y dice que lo echó a David. Después David fue y habló con el rey. Le dijo, hey, rey Saúl, ¿qué está pasando? Explíqueme. Y dijo, yo quiero ir a pelear contra él. Y Saúl, una vez más, el menosprecio, la intimidación, ¿no? Cuando uno tiene un llamado de parte de Dios y tiene una fe genuina,
uno no quiere meterse, pero sin querer estás en terreno enemigo. Y muchas veces eso va a ocasionar cosas buenísimas porque va a haber cielos abiertos sobre tu vida, pero también va a ocasionar que la gente te odie. I'm sorry. Es el precio de lo que Dios te dio. José y su túnica de colores, o sea, hay base bíblica por todos lados. Pablo, bienaventurados cuando son menospreciados, maltratados y aún los tomen por malhechores mintiendo. Bienaventurados. Y hay un montón de versículos que habla de eso. Pero ¿saben qué? Otra vez Saúl le dijo, no, vos sos chiquito, vos sos muchacho, vos no estás preparado para la batalla. Y David le habló de otra forma, no le habló como el hermano, le habló como un superior, le habló con un respeto y le explicó cómo tantos animales habían querido robarle sus animalitos y lo que él pastoreaba, y sin embargo la fuerza de Dios, porque él en todo momento ponía al Señor en su boca, lo ayudó para poder hasta matar al león, al oso, a todos los que venían a robarle, ¿no? Ahora, el tercero que fue, cuando finalmente Saúl dijo, ¿sabes qué? Al fin y al cabo es el único que quiere batallar contra este varón, el único que no está intimidado. Le dijo, ok, anda. Cuando David estaba ahí, ¿quién faltaba que lo trate de tirar abajo? Goliat. Y dice, ¿qué soy? ¿Un perro que venís a mí con palos? ¿Por qué? Porque David sabía con qué batallar. Él tenía armas en las que había sido entrenado en lo secreto. Y ¿sabés qué? Hay cosas que te dio a vos específicamente el Señor, que quizá otros se pueden reír, pero es lo que Dios te dio a vos. Es con lo que vos sabés cómo conquistar. Es la unción que Dios te dio a vos, que puso sobre tu vida, que es diferente a lo de los demás, porque vos sos diferente y porque Dios tiene algo diferente para tu vida, pero que el cuerpo de Cristo lo necesita, porque complementados es como ganamos la batalla. Amén. Por eso nunca permitan que la comparación, que el decir, ay, yo codicio lo que esa persona tiene porque yo lo quiero. No. Descubrí qué es lo que Dios te dio a vos. Porque nosotros lo necesitamos como cuerpo de Cristo. Porque si el cuerpo de Cristo está unido, lo que vos tengas yo no lo voy a tener. Pero eso no va a ser una falta para mí. Al contrario, va a ser mi complemento para poder avanzar como cuerpo. Amén. Por eso duele tanto cuando alguien se va o cuando alguien se retira de la iglesia. Obviamente que no queremos que nadie se quede si no está a gusto, pero porque nosotros sabemos reconocer lo que Dios puso en cada familia o en cada vida. Amén. Y cuando alguien se va es como que eso falta. Amén. Pero ¿qué pasó? Mientras el filisteo le hablaba, David tranquilito agarró sus piedritas, se las guardó, agarró ¿el arco es? ¿Ustedes me entienden? Pues no me sale. ¿Ya? Y dice que cuando estaba hablando se acercó a la línea de batalla, hizo ¡pac! Y fue tan rápido que le clavó la piedra, ¿no? Y ya de lo otro es historia. Se subió encima y con su propia espada, ni siquiera tenía espada. Porque ¿saben qué pasa? Nosotros no tenemos las armas que utiliza el mundo para pelear. Nosotros no nos peleamos con la gente. Nuestras batallas son diferentes. Nosotros no odiamos a la gente, aunque la gente se porte mal con nosotros. Nosotros la amamos, ¿sí? Porque nuestras armas son distintas. Nosotros no peleamos como perro y gato como el mundo pelea. Nuestras armas son poderosas en Dios, dice la palabra, para destrucción de fortalezas. O sea que si nosotros utilizamos la forma de Dios, y creo que lo que Dios quiso establecer con David fue, este hombre, este varón, me cree y sabe pelear a mi forma. No pelea humanamente, porque humanamente esa batalla estaba perdida. Tenían todo lo de perder. Pero cuando utilizamos la forma de Dios, cuando nuestro recurso y nuestro poder no depende de nosotros, ahí está el verdadero poder de Dios. Cuando uno no se cree nada, cuando uno se vacía en la presencia de Dios, sabiendo que sin Dios no puedes hacer absolutamente nada, es cuando está el verdadero poder de Él trabajando en nuestra vida. Amén. Y eso es exactamente lo que pasó con David. Venció a Goliat y a partir de ahí Dios lo fue levantando. Amén. Así que levantémonos en esta mañana como lo hizo David. Y no dejemos que el pecado, ni la falta, ni el temor arruine el resto de nuestra vida y de nuestros hijos. Porque lo que Saúl perdió no fue solo lo de él. Perdió la herencia de los hijos. Los hijos estaban destinados a reinar. Y por él ese fue el tope. Hasta ahí llegaron. Ahora, David era una persona que amaba al Señor. La Biblia dice que él adoraba al Señor. Aún en las vigilias de la noche lo ves a David tocando su arpa, adorando. Entonces eso hacía que él tuviera una relación con Dios de intimidad, de dependencia. ¿Sí? Entonces hay un temor, mis amados,
que Dios requiere de parte nuestra, pero que no es el temor como el que estamos hablando del lado malo. Hay un temor que es el temor a Dios como una reverencia, ¿no? Muchas veces uno dice, hoy yo quiero tener amistad con Dios, y obviamente que no vas a tener amistad con alguien al que le tenés miedo. Hay un dicho que usan mucho los americanos, que no me gusta para nada, que dice, mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos también. Yo al enemigo lo quiero lejos, yo no lo quiero cerca, yo no necesito de amigos cercanos para ver lo que él está haciendo, porque el enemigo siempre va a estar tramando cosas contra nosotros. Entonces lo quiero bien lejitos, y en oración me encargo de que se mantenga lejos. Amén. En Proverbios leemos que siempre, ¿no? Que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Pero quiero que vayamos a un proverbio que me llamó mucho la atención, Proverbios 24:5. Y me encantaría que se lo anoten y se lo lean hasta que se lo sepan de memoria. Dice, el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Esto no habla de títulos universitarios, mis amados. Esto habla del que teme al Señor, el que tiene una relación cercana porque sabe que sin Dios no puede hacer nada, que depende del Señor, que va a Dios en toda circunstancia. Amén. Entonces el temor de Dios no es miedo, es una relación de amistad, es darle a Él, al Señor Jesús, la gloria, la preeminencia, el honor, ponerlo por encima de nuestros deseos y amar lo que Él ama, odiar lo que Él odia. Amén. La Biblia habla de que no temamos a quienes pueden matar el cuerpo, sino lo que va a pasar después. La Biblia habla de que nos ocupemos de nuestra salvación ¿con qué? Con temor y temblor. Ese es el temor de Dios. En Hebreos 12:28 dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Proverbios 29:25 dice, el temor del hombre pondrá lazos, mas que el que confía será exaltado. Amén. Tenemos tantos proverbios y tanta riqueza. Vamos a Proverbios juntos 14. Proverbios 14, 26 y 27. Amén. Dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de muerte. Este temor de Dios es el que te hace decir no frente al pecado y la tentación. ¿Cuántos saben que la tentación no es pecado, pero ceder a esa tentación y decirle que sí, sí es pecado? ¿Sí? Lo que dice que porque vos temés al Señor, hay cosas que no vas a hacer. Hay límites que no vas a romper. Hay, como dije, si trazás esa línea porque temés a Dios y porque lo amás tanto al Señor, no vas a querer lastimarlo. Muchas veces quizás no tenemos esa voluntad de decir no al pecado o a la tentación, pero muchas veces porque amo voy a decir que no. Amén, porque quiero proteger esta relación con mi Señor. Amén. Eso es en cuanto al espíritu de poder. Ahora vamos a ver un poquito el espíritu de amor. Vamos a ir a Filipenses. Les dije que íbamos a leer muchos versículos ahí. Filipenses 3. Filipenses 3, 7 y 8. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Es el espíritu de amor que el Señor nos dio. El muchas veces no tener miedo a dejar cosas porque amo a Dios. Hay cosas quizá en nuestra vida que sabemos que nos apagan el fuego, que nos apagan de Dios. Y sin embargo las dejamos porque estamos cómodos. Pero cuando uno demuestra realmente que ama al Señor, empieza a dejar las cosas con las que estaba familiarizado, con las que no suman, las que te roban el tiempo. Porque saben que hay algo mejor y hay algo mayor. Y el amor no son simplemente palabras. ¿Cuántos? Todos lo sabemos eso, ¿no? El amor se demuestra. Porque amo, hay cosas que no voy a hacer. Porque amo, me voy a cuidar de esto. Porque amo, hay cosas que me voy a negar, aunque quiera hacerlas, aunque me encanten hacerlas, porque quiero complacer al que amo, ¿no? Así es con el Señor. Y fíjense todos los sucesos que pasaron en la vida de Pedro, ¿no? Pedro lo ves como parte del círculo íntimo del Señor.
Él era uno de los 3 que siempre estaban con Jesús en el monte de la transfiguración, el que se atrevió a salir del barco cuando todos pensaban que era un fantasma y él sabía que era Cristo y caminó por las aguas, terminó hundido, pero salió y caminó. Fue el que le dijo, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿se acuerdan? Pedro tenía algo especial, en serio, pero creo que el problema grave de él fue creerse que tenía más de lo que él realmente tenía. Y muchas veces caemos en ese error, ¿no? Por eso es necesario leer tanto y meternos de lleno en la palabra, porque la palabra de Dios es como un espejo y la palabra de Dios confronta. Y muchas veces, y por esta generación, vemos que el tiempo de la iglesia es como que si, el pastor predica duro, el pastor todo el tiempo está diciéndonos que esto o que aquello está mal, el pastor está hablando del pecado. Mis amados, la palabra de Dios es un espejo, la palabra de Dios confronta. Y porque Dios nos ama, tiene que disciplinarnos. Porque Dios el que ama lo disciplina. ¿Por qué? Porque todos tenemos la tendencia de corrernos del propósito y de la línea que tenemos que caminar. Entonces, como antes de torcernos, el Señor nos tiene que corregir. Muchas veces utiliza pastores, muchas veces utiliza líderes de la iglesia y utiliza personas con dones que te den una palabra para que te haga reflexionar y te haga el stop, pero porque te ama, no porque te quiere machucar y maltratar. ¿Amén? Es para que justamente puedas disfrutar de la vida abundante de Él. Entonces, cuando ustedes sienten que no pueden ni estar sentados a la silla cuando escuchan un sermón, dejen, en vez de resistirlo, dejen que el Espíritu Santo llegue profundo. Si tanto les choca, es porque hay algo que está mal y necesita ser tratado. Amén. Pero cuando uno es humilde y cuando el corazón está hablando, uno se quebranta y reconoce. Y dice, eso está mal. Señor, perdóname. Pero cuando uno trata de estar entero y sufrirlo y resistirlo, eso te hace más mal que bien. Y si la palabra, vos vas recibiendo la palabra todas las semanas y no produce un cambio en vos, en algún momento no vas a poder perseverar. Vas a dejar de venir porque no lo aguantás. Porque te lo tomaste personal cuando no te diste cuenta que es Dios el que está queriéndote extender su misericordia para poderte ayudar a resolver las áreas de tu vida que tenés que resolver. Amén. ¿Cuántos no vamos a resistir lo que el Espíritu Santo quiere hacer? Amén. Pero Pedro le pasó eso. Y la noche, ¿se acuerdan? La última cena, estaban comiendo, Jesús le empezó a hablar. Mis amados, está llegando el tiempo en que el Hijo del Hombre va a ser entregado, ¿no? Todo lo leímos, ¿no? Y dice que en ese momento ellos empezaron como hasta a discutir, ¿no? De quién iba a ser más grande en el reino de los cielos. Evidentemente había una motivación en el corazón de los, en ese momento, discípulos, todavía no eran apóstoles, que todavía no era la correcta. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que hace que todo se transforme y se ponga en orden con el cielo, ¿no? Pero Pedro, cuando Jesús dijo, yo voy a morir por ustedes, Pedro que dijo, no, Señor, yo voy a morir por ti. Y él, que todo lo sabe, nosotros no, pero él sí, le dijo, Pedro, ¿sabes qué? Antes que el gallo cante 3 veces, antes que el gallo cante esta noche me vas a haber negado, me negarás 3 veces. Y Pedro lo miró como, Señor, vos sos el que estás equivocado y yo soy el que está en lo correcto. Miren hasta dónde llega la arrogancia. Miren hasta dónde el pecado de soberbia nos puede enceguecer, creyendo que soy el único dueño de la verdad y todos los demás son los que están equivocados. Por eso el Señor reprende tanto, ¿no? La soberbia y eso, y el orgullo. Ahora, cuando sucede como el Señor le dijo a Pedro, Cristo crucificado, Pedro lo niega 3 veces. Por 3 días dice, bueno, todos se volvieron a pescar, pero dice que a la mañana, ¿se acuerdan? El Señor les preparó un desayunito, le hizo el pescadito asado, porque el Señor es hermoso y porque el Señor no se sorprende de nuestra debilidad. Simplemente que a veces ocultamos tan bien las cosas que nosotros somos los que nos sorprendemos. Y cuando nos damos cuenta, muchas veces en vez de acercarnos nos alejamos del Señor. Y es todo lo contrario. Cuando reconocemos que tenemos debilidades, cuando reconocemos que hay cosas que tenemos que cambiar, es cuando más tenemos que correr a los pies del Señor, no apartarnos. ¿Sí? Pero eso quiere decir que también tengo que dejar que mi corazón se quebrante y muchas veces no me quiero quebrantar, muchas veces estoy resistiendo porque no quiero que Dios trabaje, pero no me estoy dando cuenta de que empiezo a sobrellevar esta batalla en mi carne, en mis fuerzas, por eso me quedo sin fuerzas, por eso el enemigo empieza a tomar más territorio contra mi vida y no entiendo qué es lo que me pasa, por qué no me puedo levantar, es simplemente porque no estoy utilizando las armas y peleando la batalla a la forma de Dios, entonces la tengo perdida. Entonces el enemigo empieza a tomar lugares y áreas de mi vida donde digo, ¿cómo puede ser que
esté tan ciego en estas cosas, ¿no? Yo lo que quiero es poder ser como el ciego que Jesús sanó, que dijo, yo lo único que sé es que antes era ciego y que ahora veo. Yo quiero eso. Si no, lo único que vamos a vivir es una religión, algo vacío, algo seco. No vamos a vivir esa vida intensa en el Espíritu. Amén. Y si en esta mañana le estamos predicando esto es porque los amamos, porque queremos esto para nuestra vida y también para la de ustedes, porque es la única forma de caminar en victoria, a la forma de Dios. Amén. Pero cuando pasa todo y Pedro se da cuenta, ¿se acuerdan las 3 preguntas de Jesús? ¿Cuáles fueron? Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? 3 veces le preguntó. Había un amor que Pedro creía que tenía hacia el Señor, que no lo tenía. Yo no sé qué idea tienen ustedes de cuánto aman al Señor. Yo no me voy a llenar la boca de decir, tanto te amo. Pero ¿saben cuándo me doy cuenta cuánto amo al Señor? Por cuánto estoy dispuesta a morir a mí misma. Por cuánto estoy dispuesta a renunciar, porque lo amo en serio. Porque no son palabras. Por cuánto estoy dispuesta a perseverar, aunque me peguen de un lado, aunque me maltraten del otro, aunque me den duro, sigo acá, porque amo al Señor. ¿Y saben qué? Si no crecemos en eso, no vamos a crecer en nada, porque el amor es todo. Porque la palabra de Dios en 1 Corintios 13, ¿qué dice? Que el amor es esto, esto, esto y esto. Pero dice que va a llegar un momento donde todo se va a terminar, pero que lo único que va a quedar en nuestra vida es el amor. Amén. Eso es lo único que le vamos a poder llevar al Señor. No le vamos a poder llevar nuestras excusas, no le vamos a poder llevar nuestras miserias, aunque todas nuestras obras van a ser pasadas por el fuego, dice su palabra. Pero ¿saben qué? Hay algo que el Señor espero que no me demande, y es que lo amé hasta el final de mis días. Amén. Y lo mismo deseo para ustedes. Y como decía Pablo, no es que ya crea que ya lo alcancé, ni nada de eso, pero sí prosigo a la meta, sí prosigo al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Estamos en proceso, estamos en camino, estamos acercándonos. Y Pedro, la reacción de Pedro fue primero, sí Señor, tú sabes que te quiero. Era un amor afectivo, pero un amor que no estaba dispuesto a entregarlo todo por el Señor. La segunda vez fue la misma respuesta. Pedro, ¿me amas? Señor, sabes que te quiero. Y la tercera vez que el Señor le preguntó, Pedro, ¿me amas? Le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Y Jesús lo miró, porque Jesús es tan hermoso y sus ojos de amor pueden ver todo mucho más allá de lo que somos en este momento. Que le dijo, Pedro, va a llegar el día en que envejezcas y que vas a ir donde no quieras ir y vas a ser llevado donde no quieras ser llevado. Y como que vas a ser dócil. Esa fue la forma en mis palabras. Y dice que eso, lo que le dijo Jesús, fue haciendo referencia. Hay un libro que se llama El Libro de los Mártires, para alguien que lo quiera leer, que se llama Fox, el autor. Y te cuenta todas estas historias de que Pedro, después que el poder del Espíritu Santo tocó su vida, fue transformado. Después de predicar fue lastimado y sin embargo siguió predicando. En el primero se convirtieron 5.000, en el segundo se convirtieron 3.000. Seguía. ¿Cómo fue que este Pedro miedoso, ante una criada, dice que fue la que le preguntó, hey, vos estás como Jesús, vos eras uno de ellos? Y ahí fue cuando él dijo, no, yo no. Y lo negó 3 veces al Señor. ¿Cómo puede ser que este Pedro tan miedoso, tan intimidado por el enemigo, se convirtió en algo tan poderoso, tan abnegado, al punto que dice este libro y los libros de historia, que Pedro, cuando lo iban a crucificar, porque era un mártir, por pagar el precio del evangelio, dice que ni siquiera aceptó que lo colgaran en una cruz de derecho, sino que pidió que lo hicieran al revés, sabiendo que esa cruz era aún más dolorosa porque se ahogaba, imagínense, terrible. Ni puedo pensar en ese tipo de cruz, de muerte. Pero ¿saben qué, Pedro? Ese es el proceso nuestro, si nosotros dejamos que Dios trabaje en nuestra vida. Muchas veces nuestros complejos nos juegan en contra, porque venimos al Señor y nos enseñan, sí, vos tenés un lugar de poder, un lugar de autoridad, un lugar de servicio, aquí hay lugar para ti, y simplemente no trabajamos y no tratamos las cosas que tenemos que tratar en nuestra vida. Decimos, amén, sí, hay autoridad y esto, y en la primera que nos lastiman, en la primera cosa que nos hacen, largamos todo. O ni siquiera queremos hablar, porque nos quiebra y nos duele, a tal punto que no queremos quebrarnos delante de otra persona. Mis amados, somos cuerpo y nos necesitamos. Está bien llorar. Está bien hablar con nosotros como pastores. Está bien que nosotros sepamos qué es lo que les duele, cuáles son sus batallas. Y hay cosas que Dios permite en sus vidas para tratar con esas áreas. Y si lo único que hacemos es esconderlo y tratar de poner la mejor sonrisa los domingos, no va a haber nada resuelto.
Amén. No tienen que demostrarle nada a nadie. Y cuando uno es más transparente y más confiesa determinadas cosas que son cargas y debilidades, es cuando uno es más espiritual y más crecido. Y el diablo te miente diciendo exactamente lo contrario. Fíjense cómo Jesús todo el tiempo estaba ahí contrarrestando todas las cosas de los fariseos, ¿no? Que siempre estaban tratando de tenderle lazo, pero Jesús no dejaba que los intimide. ¿Se dieron cuenta? Lucas 21 dice, proponed en vuestros corazones no pensar antes de responder como nuestra defensa, porque os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Se las leo de nuevo? Proponed en vuestros corazones no pensar antes de cómo responder en vuestra defensa. O sea que si alguien viene a atacarte, tranquilo. Porque os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y en esta mañana, mis amados, quiero que podamos permitirle al Señor también que tome control de nuestra mente. En otras traducciones de la Biblia, una en la de inglés, habla de que el Señor nos dio poder, amor y una mente sana. ¿Qué controla nuestros pensamientos? Si tengo la mente de Cristo, voy a tener el poder, la decisión y el entendimiento para darme cuenta que mis batallas no son mías, son del Señor. Para saber qué tengo que pelear, para saber que cuando algo se levanta en contra mío para ensuciarme, para decir mentiras acerca de mí, muchas veces no me voy a tener que defender, me voy a tener que aprender a callar la boca y dejar que Dios pelee por mí. Amén. Y no responder ni pagar mal por mal cuando alguien quiera lastimarnos, quiera atacarnos. Entonces vamos a dejar que la mente de Cristo tome lugar, que el poder de Dios tome lugar, que el amor de Dios tome lugar, que no tengamos de nosotros una imagen que realmente no es. Y como dice la palabra de Dios, que no nos creamos más de lo que somos, ¿no? Sino que estimemos a cada uno como superiores a nosotros mismos. La única forma de prosperar, de crecer, de mantener nuestro corazón limpio, sano, nuestra mente sana, es justamente el balance. Y el balance no es fácil. La única forma de encontrar balance es de la mano del Señor, es leyendo su palabra, es internándonos en el corazón de Dios. Una cosa sí quiero compartirles. Cuando Pablo habló de Timoteo, ¿no? Que es del pasaje donde empezamos, ¿no? Que Dios no nos dio espíritu de temor. Si ustedes se fijan en 1 de Timoteo, desde el capítulo 1, versículo 1, las palabras de Pablo hacia Timoteo son impresionantes. Le habla, Timoteo tiene un amor genuino, o sea que hay del otro amor que no es genuino, que es fingido. Tiene un amor no fingido, tiene un buen corazón. Lo habla de una manera como de ningún otro, si se fijan. Pero tuvo que le recalcó varias cosas. Una le dijo, te insto a que prediques y a que sirvas a Dios con buena conciencia. Buena conciencia es, mis amados, cuando vos estás sentado en el banco o estás haciendo tus cosas diarias y vos sentís que hay algo que está mal en tu corazón. Y es esa conciencia enseguida que te viene y decís, ay, esto no está bien. Tenés dos formas, o reconoces que algo no está bien o te endureces. Y la voz de la conciencia, esa voz también donde muchas veces necesitas escuchar al Espíritu Santo y esa vocecita suave que se escucha y sabes exactamente lo que tenés que hacer. Cuando uno no sirve a Dios con buena conciencia o no vive con una buena conciencia, esa conciencia habla, pero llega un momento que uno cuando no quiere escuchar y no quiere escuchar, ya no habla más, porque el pecado lo que hace es endurecernos, ¿sí? Entonces dejemos que Dios siga manteniéndonos sensibles. Mucha gente dice, pero yo desde que llegué a Cristo lo único que hago es llorar. ¿Nunca lo escucharon? Yo lo escuché un montón de veces. Pero no es que simplemente es llorar, es que son lágrimas que te van limpiando. Es algo que Él está haciendo en nuestra vida, que está trabajando. ¿Amén? Y otra cosa le dijo Pablo a Timoteo. Timoteo, tenés un montón de cosas espectaculares. Pero ¿sabes qué te falta? Avivar el fuego. Avivar el don que te fue impartido a través de la imposición de nuestras manos. Puedes tener un montón de cosas bien, podés no estar intimidado, podés sentir que estás caminando en la autoridad del Señor, que pasito a pasito estás aprendiendo y estás tomando tu lugar en los lugares celestiales, en donde Dios te sentó con Cristo.